Y lo hicimos, ¿no? Porque sí, no, sí, la verdad que son bien reservados, ¿no? Pero como hay danza, había cada uno que se... Pero en el arte hay más lo de asiático, ¿no? Bastante indonesio, bastante chinés, chinos, eso, chinos, tailandés, bastante, vietnamitas. y sabe de dónde van a ser, Tailandia. también Tailandia, Malasia, sí. Hay pocos de Brasil, ¿verdad? Sí, casi no. Al brasileño casi no le interesa aprender japonés, al brasileño casi no se interesa, sí, muy poco, lo necesario nomás. Pero los brasileños, como paran también muy ocupados trabajando, ellos que trabajan paran bastante aquí, ¿no? Entonces es muy raro ver un brasileño en una clase. A ellos les interesa ganar su dinero, no así. Corintios. Sí. Sueña, hermano, por favor, sueña. Necesitamos varones. Hechos de quién? Son los 4 evangelios, son representación de los 4 evangelios. ¿Cómo podríamos definir el libro de Hechos? ¿Hechos de quién? Hechos viene a ser de los Un libro histórico, pero para de Jesucristo. Pero acá dice Hechos de los Apóstoles. Pero es todo el acto, toda la historia, ¿no? Lo más principal sacado de cada de los 4 evangelios, ¿verdad? De la hermana no dice. Dice Hechos. Hechos, actos, ¿no? Actos En Corintios Acto viene a ser el no era algo que viene Hechos. después de Juan. No, antes de formar. ¿Qué te pasó a tu idioma? Hechos. ¿Cuál? ¿Dos? ¿En dónde nos hemos quedado? Uno. Vamos con el 12. Hechos unos 6. No puede ser. Sí. ¿No hemos visto la ascensión? Todavía La ascensión. Hermano, ¿cómo sí, que no hemos verdad. visto la ascensión? Ya he terminado con el 1. Versículo 12, ¿no? Hermano, hago un resumen de lo que Ah, no, la venida del Espíritu Es de la venida del Espíritu Santo, que viene a ser de Lucas, donde habla del Espíritu Santo. Sí, hasta el 26. Hermana Cristina, ¿le puede pasar la pizarrita que está ahí en donde está? Ese. Quedamos en el Vamos a iniciar. Vamos a ver. Padre amado, Señor mi Dios. Oh Dios, venimos, Señor, una vez más delante de ti, Señor. Nos mostramos, mi Dios, Señor. Reconocemos, mi Dios, Señor, nuestra situación delante de ti. Y clamamos en tu santo nombre. Nos perdones, mi Dios, Señor. Perdones de todo pecado y de toda maldad. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Y cúbrenos, Señor, con tu justicia, con tu rectitud. Y permítenos entrar en tu presencia, Dios. Venimos, Señor. Reunidos estamos una vez más para buscar de ti, mi Dios, Señor. Sea, Señor, dirigido por ti. Seamos, Señor, dirigidos realmente por ti, Señor. Oh Dios, Señor, con corazones realmente, Señor, dirigidos por ti, enfocados, concentrados en ti, mi Dios, Señor, centrados en ti, mi Dios, Señor. Oh Dios, Señor, reconocemos, Señor, Padre amado, cuánto necesitamos de ti, Señor, porque apartados de ti nada somos y apartados de ti nada podemos, mi Dios, Señor. Tu palabra nos los dice y es una verdad en nuestras vidas, mi Dios, Señor. Tú nos los muestras, Señor, diariamente, Señor. Y vivimos, Señor, bajo ti, Señor, bajo tu dirección, y queremos hacerlo todos los días de nuestra vida, mi Dios, Señor. Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, obra en medio de nosotros, mi Dios, Señor. Dirígenos, Señor, una vez más, Señor, para poderte conocer por medio de tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, tu guía y tu dirección, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo para, mi Dios, Señor, para tener entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, Señor, a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Seamos obedientes a ti, mi Dios, Señor. Podamos, Señor, Padre amado, aprender de ti, Señor Jesús, que tú eres
nos enseñaste, Señor, con mansedumbre y humildad de corazón, siendo tú Dios, Señor, cuanto más nosotros, Dios. Enséñanos, ayúdanos, mi Dios, Señor. Podamos morir a nosotros mismos y vivir, Señor, de una manera que sea agradable a ti, Señor. Confórmanos, Señor, a la imagen de tu Hijo amado, a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor, en mente, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, mi Dios, Señor, Padre amado. Guíanos, Señor, una vez más en este día. A interceder, Señor, a orar, Señor, a buscar tu rostro, a interceder de una manera que sea agradable delante de ti, dirigido por ti, para cumplir, Señor, tus propósitos y para que tu voluntad se haga, mi Dios, Señor. Haznos sensibles a ti, mi Dios, Señor. Dirígenos, Padre amado, mi Dios, Señor. Podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Oh Dios, Señor, en nuestra oración, en tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Ay, Señor. Hemos estado viendo en las semanas anteriores sobre el libro de Hechos. Recordamos que fue escrito por Lucas. El libro de Hechos es la continuación del Evangelio escrito por él. Recordamos que el Evangelio lo escribió para que Teófilo conozca la verdad de las cosas, en las cuales él ya había sido instruido. Recordamos el Evangelio como, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio está centrado en la obra de Jesucristo. Recordamos que el Evangelio de Lucas empieza con el nacimiento de Juan. ¿Por qué el nacimiento de Juan? Porque él es el que preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. Lo dicen en el Antiguo Testamento y lo dicen en el Evangelio, en los Evangelios, ¿no? de Juan, de Lucas, ¿no? Y luego nos muestra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos muestra el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y nos muestra la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, recordamos también que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Hebreos, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ofrecía una ofrenda, sacrificaba un cordero una vez al año, que ya prefiguraba la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que ellos lo tenían que hacer año tras año. Hacer una ofrenda por su propio pecado y hacer una ofrenda para aplacar la ira de Dios. Mas cuando nuestro Señor Jesucristo se ofrece como sacrificio en la cruz, es el sacrificio que ya es válido por siempre. Es el sacrificio perfecto. Sabemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue agradable delante de Dios y satisfizo toda la ley de Dios, satisfizo todo lo necesario para nuestra salvación. La prueba de eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuál fue la prueba de eso? La prueba de que nuestro Señor Jesucristo, que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue todo lo que demandaba el Padre, es en la resurrección. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos salvación. Y si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido suficiente para cumplir toda la demanda de la ley de Dios, nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Más como nuestro Señor Jesucristo resucitó, significa que fue aceptado por el Padre. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza, ¿no? Hay algo que tenemos que tener cuidado. Nosotros damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que no damos la gloria, por qué es que no damos la gloria a la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Porque si, por ejemplo, si fuese en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo podría haber muerto con la horca o en la silla eléctrica. Por ejemplo, si hubiese sido en la horca, ¿qué sería si nosotros damos la gloria a la horca? No tiene sentido, ¿no? De la misma manera, la gloria para nuestro Señor Jesucristo. La cruz es un símbolo, es el símbolo del cristianismo, más la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos que la remisión de pecados, que es el perdón de pecados, es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras nos dice
que es por su sangre es la remisión de pecado. Y sabemos que cuando las Escrituras nos dicen la sangre de Cristo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre, que nosotros tenemos perdón de pecados y vida eterna. Luego en el Evangelio no solamente queda en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino en la resurrección y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y son justo los dos puntos que vimos la semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo se presentó a más de 500 personas y ellos son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los testigos presenciales de que nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo, ¿no? Y recordamos que en el versículo 3 nos dice que nuestro Señor Jesucristo presentó pruebas indubitables, no existe ninguna duda, ¿no? Recordamos también que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días aquí en la tierra enseñándoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Les hizo dos promesas. Vendría el Espíritu Santo con poder. Les hizo dos promesas. Es una misma promesa, ¿no? Pero en dos partes. En el versículo 4, la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? Que ellos irían a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y dice dentro de no muchos días. Vimos que fue en 10 días. Los discípulos no lo sabían, mas hemos visto y vamos a ver que fue en 10 días, ¿no? Y la segunda promesa, que es la misma promesa, está en el versículo 8, que es recibiréis poder. Ellos no, el mandato del Señor es que no salgan de Jerusalén, que esperen porque ellos necesitaban recibir poder, El Espíritu Santo. necesitaban recibir poder para ser testigos. El poder no era para que ellos hablen bien, no era para que ellos aparezcan, no es para que ellos sean reconocidos por las multitudes. El motivo que ellos irían a recibir poder está en el versículo 8. Me seréis testigos. Ellos necesitaban poder para ser testigos de Cristo en todos los lugares, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Recordamos que inclusive el mismo libro de los Hechos podríamos dividirlo de esa manera. El testimonio de los discípulos en Jerusalén, en Judea y Samaria y en lo último de la tierra, ¿no? Luego vimos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos vieron con sus propios hijos, con sus propios ojos, que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Ellos fueron testigos de toda su obra, de la mayor parte de su ministerio aquí en la tierra, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Luego vimos que escogieron a un apóstol, a un discípulo para tomar el lugar de Judas, ¿eh? Y recordamos que fue la última vez que aparece en las Escrituras que echaron suerte para conocer la voluntad de Dios. Fue la última vez, ¿eh? Escogieron entre dos personas, entre José y Matías. Ellos presentaron a esas dos personas porque eran las dos personas que cumplían con los requisitos necesarios para ser apóstol, que recordamos que era ser testigo de Cristo resucitado. Más esas dos personas, hermano, también eran seguidores de Cristo. Eran discípulos. Eran discípulos porque tenían ese requisito, Haberlo conocido, ser testigo de Cristo resucitado. Lo dice en el versículo 22. 23. Es necesario que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. De su resurrección. Para ser apóstol necesitaba ser testigo de Cristo resucitado, ¿no? Y el mensaje de los discípulos en el libro de Hechos, el mensaje, la predicación es centrada en la resurrección de Cristo, proclamando que Jesucristo murió, mas también resucitó el tercer día, ¿no? Y llegamos aquí, al capítulo 2.
capítulo 2, que Dios mediante vamos a ver en este día, del versículo 1 hasta el versículo 13. La palabra de Dios nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mozo. Vemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la promesa del Padre cumplida. 10 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ¿cuándo llegó el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una de las 3 mayores fiestas en el pueblo de Israel, mandadas y dirigidas por Dios en el Antiguo Testamento. La primera fiesta que todos nosotros recordamos es la fiesta de la Pascua. Recordamos que la Pascua fue instituida por Dios cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto. Recuerdan que en la última plaga Dios manda que sacrifiquen un cordero y coloquen la sangre del cordero en el umbral de las puertas de las casas. Y el ángel de Jehová iría a pasar. En los lugares donde estuviese la sangre no iría a matar. No iría a matar al primogénito, más donde no hubiese la sangre del cordero, iría a matar al primogénito. Y esa es la última plaga por la cual el faraón acepta que el pueblo de Israel salga y salga de Egipto, ¿no? Esa es la primera fiesta que el pueblo de Israel celebraba una vez por año. Luego de 50 días es que era celebrado la fiesta de Pentecostés, en un día. Era un día después del día de reposo. La Pascua era el viernes, empezaba el jueves y concluía el viernes, porque había una parte de la población de Israel que lo celebraba el jueves hasta cierto horario del viernes, y una parte del pueblo de Israel lo celebraba desde ese horario del viernes hasta la noche. Luego, Dios había mandado que el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, lo celebrasen después de 7 semanas de la Pascua. Un día después de 7 semanas. 7 semanas son 49 días. ¿Por qué son 50 días? Porque Dios dijo un día después de 7 semanas. 49 días más 1, 50 días. Por eso que el día de Pentecostés era celebrado un día después del día de reposo. Porque el día de reposo se cumplían las 7 semanas. Es decir, el día de Pentecostés era celebrado el día domingo. Después de 50 días. Después de 50 días. Y es más, después vamos a entrar más en la fiesta de Pentecostés. Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos lo vimos cuando estudiamos el libro de Nehemías. Ellos por el espacio de una semana, armaban las tiendas y dormían y vivían en las tiendas.
para recordar y hacer recordar a sus hijos lo que Dios había hecho, cómo es que Dios los había mantenido por 40 años en el desierto. Ese era el propósito, ¿eh? Y era la tercera mayor fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a ver sobre la fiesta de Pentecostés. La palabra Pentecostés no aparece en el Antiguo Testamento. Es conocido a partir de aquí, a partir del libro de Hechos. Y la palabra Pentecostés significa quincuagésimo. Y quincuagésimo es 50. Ahí entendemos que fue 50 días también. 50 días. 50 días después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento es conocido la fiesta de Pentecostés con otros nombres también, como la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas, 7 semanas después de la Pascua. Quien quiera apuntarlo está en Éxodo 34, del 22 al 23, y Deuteronomio, del capítulo 16, versículo 10. También es mencionado como la fiesta de la siega, Muy rápido, pero 34, 22, 23 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. La fiesta de la siega también es la fiesta de Pentecostés. Levítico 23, 16 y Éxodo 23, 16. Y el día de los primeros frutos también es el día de Pentecostés. En número 28, 26. Levítico 23, capítulo 23, versículo 16. Y Éxodo capítulo 23, versículo 16. Y el día de los primeros frutos es número 28, 26. La fiesta de Pentecostés era en el inicio de la siega, cuando ellos sembraban los primeros frutos que ellos cosechaban, lo ofrecían como ofrenda a Dios, en el día de Pentecostés. Y en la última cosecha ofrecían también una ofrenda de los últimos frutos en el día de los tabernáculos. En la fiesta de Pentecostés, los primeros frutos, por eso es de la siega, y el día de la cosecha final es en la fiesta de los tabernáculos. En esa época ellos cosechaban por lo general 2 veces al año. En la primera cosecha, ellos celebraban la fiesta de Pentecostés, y en la cosecha final, ellos celebraban la fiesta de los tabernáculos. Recordamos que cuando, no sé si fue en Amós, me hace recordar, mencionamos que habían 2 cosechas. La primera cosecha cuando ellos estaban, era en Amós, ¿no? Sí, Cuando ellos estaban cautivos, lo ofrecían al rey. Y la segunda cosecha final era para su mantenimiento. Mas ellos deberían ofrecer esas ofrendas a Dios. Mas ellos, en el libro de Nehemías, recuerdan que ellos habían dejado de hacerlo. Y al estudiar la palabra de Dios se dieron cuenta que ellos habían dejado de hacerlo y lo comenzaron a hacer. ¿No? La fiesta de Pentecostés significa 50. Y es el día que Dios determinó para la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes todos? Los apóstoles y los 120 discípulos que mencionan en el capítulo 1, en el versículo 15. Y los reunidos eran como 120 en número. Y ellos estaban todos unánimes. La palabra unánime en el griego son 2 palabras y tiene el sentido de una sola mente. Cuando describe que ellos estaban unánimes, es que ellos estaban en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Porque nuestro Señor Jesucristo les había mandado que esperasen y que estén en Jerusalén. Ellos, en el capítulo 1 nos menciona que ellos estaban, en el versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. En esos 10 días ellos han estado
juntos, unánimes, en un mismo sentir, pidiendo al Señor que por su promesa, por la promesa del Padre, por la promesa del Hijo, la venida del Espíritu Santo. Más la venida del Espíritu Santo, cuando decimos la venida del Espíritu Santo, tenemos que entender lo siguiente, que eso no significa que el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Siempre ha estado el Espíritu Santo en la tierra. Porque para ser convencido de pecado, de justicia, de juicio, es la obra del Espíritu Santo. Mas hay una diferencia que lo leímos en la semana pasada, que está en Juan. El Espíritu que está con vosotros, estará en vosotros. El Espíritu Santo que estaba con los creyentes en el Antiguo Testamento, iría a venir para estar en los creyentes. En los creyentes. En la promesa del Señor que nos dijo que el Padre y el Hijo iban a venir a hacer morada en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. Y quien viene a morar en nuestro corazón es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. La venida del Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo no estaba aquí. Más la venida de nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo para morar en los creyentes, en los creyentes. ¿Cuál es ese pasaje de Nico? Es en Juan 14, 14, 16. 14, 16. Vamos a verlo para no estarle dando una mención que no. Sí, es la promesa del Espíritu Santo. El 17. 14, 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y le conocéis porque mora con vosotros. Y estará en el tiempo futuro. Y estará en vosotros. Estará en vosotros. Cuando dice mora con vosotros es porque estaba en el mismo lugar. Porque mora con ellos porque ellos eran creyentes. Y morará porque eso para los creyentes. Y morará en vosotros, y estará en vosotros cuando se cumpla la promesa de la venida del Espíritu Santo. Promesa que fue cumplida y vamos a ver en el día de Pentecostés. Unánimes, que ellos estaban en un mismo sentir. En un mismo sentir, ¿eh? El versículo 2. Estaba, sí. En Hechos capítulo 2, dice, estaban todos unánimes, en un mismo sentir, todos juntos. Probablemente, es casi seguro que ellos estaban en el aposento alto. En el aposento alto. Que es muy probable que sea el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, la última cena. Donde están los apóstoles y en total 120 discípulos. Y dice en el versículo 2, y de repente fue en un momento, ellos estaban pidiendo la venida del Espíritu Santo, ellos estaban juntos, perseverando, dice, unánimes en oración y ruego, ¿no? Pidiendo por la promesa del Señor, pero fue de repente, fue de sorpresa. Y vamos a ver, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por qué sentado? Porque vamos a ver primero la palabra sentado. Porque hoy en día hay en muchos lugares donde hemos escuchado que dicen que tenemos que orar para ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos han estado orando, porque dicen en el versículo 14 que perseveraban unánimes en oración y ruego. Mas ellos estaban sentados. ¿Qué entendemos que estaban sentados? Que ellos no estaban orando en ese momento. Han estado orando, mas en el momento en que que nuestro Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo, ellos no están orando, porque en ese tiempo ellos no oraban sentados. Ellos oraban más en pie, con las manos hacia el cielo o arrodillados. Ellos nunca oraban sentados. Nunca oraban. Entonces entendemos que es muy probable que ellos no estaban orando. Posición de descanso. Solamente para tener una posición, para poder tal vez enseñar en su debido tiempo a personas que encontremos, ¿no? Y que
tal vez por mala enseñanza, ¿no? Ellos piensan, y vamos a ver de aquí más adelante sobre el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Y dice, de repente fue sorpresa. Y no fue algo de la tierra, sino dice, vino del cielo. Es la obra de Dios. Un estruendo. Sería hoy en día una explosión, un sonido realmente fuerte. Que tratando de explicarlo de una manera que nosotros y ellos podían entenderlo, dice cómo. De un viento recio que soplaba. Tratando de explicar cómo fue ese sonido, ese estruendo, lo describe como un viento recio que soplaba. En muchas partes de las Escrituras nos habla sobre el viento como el Espíritu Santo. Sí, sí. Mas aquí nos dice cómo un viento recio que soplaba. Porque es que en las Escrituras muchas veces es descrito el Espíritu Santo como viento, porque tanto en hebreo como en griego la palabra viento es la misma palabra que es traducido para nosotros como espíritu. La misma palabra tanto en el hebreo como en el griego es viento y espíritu. Sería como en español decir son sinónimos, ¿eh? Si quisiéramos explicar de alguna manera. Es la misma palabra traducida al español como viento y en algunas ocasiones como espíritu, ¿eh? Vamos a ver sobre la palabra viento que se usa en las Escrituras como un símbolo del Espíritu Santo. En Ezequiel 27, del versículo 9 al 10, en el Antiguo Testamento. Y luego, Dios mediante, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento. ¿Perdón, por Ezequiel capítulo? 37, del versículo del 9 al 10. Es un pasaje muy conocido. 27. Es del Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Un pasaje muy bonito, ¿no? La palabra de Dios nos dice, y me dijo, Dios está hablando a Ezequiel, y Ezequiel está escribiendo en primera persona, y me dijo, profetiza al Espíritu. Más vemos que el Espíritu aquí está escrito con E minúscula, al Espíritu de los hombres, ¿no? Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, de nuevo, con E minúscula. Así ha dicho Jehová el Señor. Ahora que dice, con E mayúscula. Dios dice, Espíritu, al Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, de todos los rincones del mundo, y sopla sobre estos muertos, y vivirá. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En Juan capítulo 3, versículo 8. También es un pasaje muy conocido, cuando nuestro Señor Jesucristo habla con Nicodemo, ¿no? Con Nicodemo. 3:8. Palabra de Dios nos dice, es nuestro Señor Jesucristo hablando personalmente con Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, porque Dios manda el viento. No puede ser controlado, no puede ser dirigido por el hombre. El hombre no puede dirigir el viento o decir que el viento sople de un lado al otro. Dios lo dirige. Y tan solamente podemos muchas veces oír su sonido, mas no podemos ver el viento. Podemos ver el viento que sopla y puede llevar a otras cosas, mas el viento en sí podemos percibirlo si es que lleva polvo, ¿no? Mas el viento en sí el hombre no consigue verlo. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, es nacido del Espíritu Santo, ¿no? También lo mismo sucede, el Espíritu Santo no puede ser dirigido y controlado por el hombre. Por eso que las personas, aún hay personas que oran, y cuando oran parece que estuviesen mandando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hay iglesias que están sentadas en vez de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, glorifican al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es una de las personas de la Trinidad más
el Espíritu Santo dirige al hombre para dar gloria a Jesucristo y no dirige la atención a él mismo. Es su función en la redención, ¿eh? El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, es Dios mismo, mas Él no dirige la gloria a sí mismo, nos dirige a ver a Cristo y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Volvemos a Hechos. Allí, perdón, me olvidé de decirles, allí en el tanto en Ezequiel como en Juan, cuando está escrito, donde dice espíritu, es viento. Es viento. Y aquí en la Biblia de MacArthur también lo especifica. En el 8, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Eso quiere decir que en el 8 que hemos leído, el viento, allí dice en griego, el viento es neuma, ¿eh? Ahí el neuma sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del neuma. La misma palabra en el griego. Y también en el hebreo, en el pasaje que hemos leído en Ezequiel, cuando Dios dice, y di al espíritu, le dice el espíritu en, ¿cómo se llama? Ruach, en hebreo. Y ven de los 4 vientos, de los 4 ruach. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 2, y de repente, de sorpresa, vino del cielo. Es prueba de que es obra de Dios, un estruendo, un sonido enorme. Tanto así que no solamente ellos en el aposento alto lo escucharon, sino las personas que se encuentran en Jerusalén. Porque esas 3 fiestas que hablamos, tanto la Pascua como Pentecostés y como el de los tabernáculos, no solamente los judíos que vivían en Jerusalén se reunían, sino los judíos que vivían en el alrededor de Jerusalén, y muchas personas de lejos venían. Por eso eran conocidas como las fiestas de la peregrinación. En diferentes tiempos, en diferentes años, judíos que habían sido dispersos venían y se reunían en Jerusalén. Tanto como para la Pascua había una multitud de judíos de otros lugares, también en el día de Pentecostés y el día que Dios usa para enviar a su Espíritu, al Santo Espíritu, al Espíritu Santo, hay una multitud en Jerusalén. Y vamos a ver esa multitud, por eso que al final de los versículos que hemos leído mencionan de diferentes lugares, porque han venido judíos de esos lugares. Todos son judíos y prosélitos, tanto judíos como gentiles que se han convertido al judaísmo. Habían venido de todos esos lugares y hay una multitud, y esa multitud también ha escuchado ese estruendo. Y luego vamos a ver por qué es que ellos también han escuchado. Y dice, como de un viento recio que soplaba, tratando de explicar lo que está sucediendo, lo que ellos han escuchado, tratando de explicar de una manera que nosotros hombres y ellos también pudieran entender, como un viento recio que soplaba, un viento recio que viene y con fuerza, ¿no? Y ese viento, y eso que ellos están describiendo como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados. La presencia de Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, llenó todo el lugar. Y sabemos que Dios está presente porque es omnipresente en todo lugar. Mas en ciertos momentos y en ciertas ocasiones, Dios muestra su presencia gloriosa de una manera en especial. Y a esa presencia que lo están describiendo aquí, como cuando Salomón consagra el templo construido, el templo que David quiso construir, Dios manifiesta su presencia gloriosa, y es la misma presencia, la misma gloria de Dios que tomó a nuestro Señor Jesucristo y lo envolvió cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, ¿no? Es la misma presencia que Dios está manifestando en medio de ellos, en ese lugar donde ellos están reunidos. No afuera, mas sí donde ellos están reunidos, en el aposento alto. Ellos han escuchado el viento. Es una manifestación audible. Y ahora vemos otro tipo de manifestación en el versículo 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Una manifestación visual,
porque ellos están viendo lenguas repartidas. Y de nuevo usa la misma palabra Lucas, ¿cómo? Tratando de nuevo de escribir lo que ellos están viendo de una manera para que nosotros y ellos puedan entenderlo, como de fuego. Muchas veces también la presencia de Dios en el Antiguo Testamento es manifestado, es descrito como fuego. Por ejemplo, recordamos rápidamente cuando Dios hace el pacto con Abraham, lo hace dormir a Abraham y divide a los animales en la mitad, y Dios pasa en el medio de los animales, y la palabra de Dios dice que vieron como una antorcha de fuego. Dios mismo pasando en medio de ellos, y es descrito de una manera que podamos entenderlo como una antorcha de fuego. Cuando Dios se manifiesta a Moisés y lo llama, ¿cómo se manifiesta Dios? Como una zarza de fuego que no se consumía. Luego cuando Dios dirige al pueblo de Israel en medio del desierto, en la noche, como una columna de fuego. En varias partes Dios manifiesta su presencia, y para que nosotros podamos entenderlo, y ellos en la época entenderlo, lo describen como fuego, como fuego. Y de esta manera también ellos están describiéndolo como fuego. Aparece una manifestación visual y dice asentándose sobre cada uno de ellos. Habían 120 personas y sobre cada uno de ellos se asentó como lenguas repartidas como de fuego. Ahí entendemos que el bautismo con el Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo les prometió en el versículo 5 del capítulo 1, Dios está bautizando, nuestro Señor Jesucristo está bautizando a cada uno de ellos, a cada uno de ellos. Por eso es la manifestación visual. Ellos están viendo que lenguas repartidas como de fuego se asentaron no sobre todos, sino sobre cada uno de ellos. La obra de Dios sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice en el versículo 4? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No algunos, sino todos. Los 120 fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Manifestación audible, un estruendo, como viento recio que soplamos. Manifestación visible, visual, lenguas repartidas, como de fuego sobre cada uno de ellos. Venía sobre cada uno de ellos. De la misma manera que Dios, que en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice, como paloma, como paloma. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, como paloma. También tratando de describirlo de una manera que nosotros y ellos puedan entenderlo, como paloma, y venía sobre él. De la misma manera que el Padre unge al Hijo para que haga su obra aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo para que more en cada uno de ellos y para que ¿cómo se llama? Para que puedan ser testigos de Cristo, no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y hay una manifestación más, que también es audible, que hemos visto en el versículo 4.
ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a tratar de tomar mucho cuidado con relación a esto, porque hay mucha enseñanza equivocada. Y nosotros venimos de una iglesia donde es enseñada de una manera errada. Lo primero, rápidamente vemos, en la mayoría de las iglesias pentecostales, por eso se llaman pentecostales por el día de Pentecostés, siendo que Pentecostés es 50, y hemos visto el significado de Pentecostés. El error es el siguiente, el más significativo, es que ellos relacionan el hablar en lengua con el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice en el libro de Hechos? No nos está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Nos dice, y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo trajo una manifestación audible en ese momento, en el día de Pentecostés. ¿Y cuál fue esa manifestación audible? Que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Y cuáles fueron esas otras lenguas? Lenguas humanas. ¿Por qué estamos totalmente convencidos que fueron lenguas humanas? Porque dentro de esa multitud de personas que se encontraban en Jerusalén, que hemos dicho que eran judíos, que no solamente vivían en Jerusalén, sino judíos que venían de otros lugares, y aquí lo describen, de Partos, de Medos, Elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de África, de la región de África, de Cirene, desde Roma, de la capital del Imperio Romano, tantos judíos como prosélitos. ¿Qué es lo que sucede aquí, en el versículo 8? Ellos se preguntan, ellos son los que se están preguntando, ellos han escuchado ese estruendo que les ha llamado la atención. Tanto ha sido su atención que ellos, porque la manifestación del Espíritu Santo está siendo en el aposento alto, en un lugar cerrado. El estruendo ha sido tan fuerte que ellos han dicho, ¿qué está sucediendo? Y han ido a ver. Y cuando han ido a ver, están viendo han escuchado, están viendo la manifestación visible de esas lenguas repartidas que estaban descendiendo abajo sobre cada persona, y ahora están ante una manifestación audible, escuchándolos hablar a cada uno de ellos en lenguas, en sus lenguas. La persona que hablaba en otras, por ejemplo en Egipto, que hablaba otras lenguas, ellos están escuchando y están entendiendo, cada uno en sus idiomas. Y ellos manifiestan de una manera, dice en el versículo 7, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué dicen Galileo? Porque en esa época ellos tenían... veían a los galileos como alguien menos, como menos. Y así también fue cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos en un momento le dicen a Nicodemo, de Galilea puede salir algo bueno, ¿no? Yo estoy diciendo, no es así textualmente, Le llevaron a la cruz también a Cristo de Galilea, le decían. Sí. Ellos veían a los... Y hay un momento en que dicen, sí, despectivo, dicen, y ellos llegan a afirmar algo que no es verdad, que de Galilea no sale ningún profeta, y hemos visto que de Galilea era Jonás. Y hay un profeta más que no recuerdo su nombre, que también era de Galilea. Y es más, nuestro Señor Jesucristo no nació en Galilea. Él se crió en Nazaret de Galilea, mas él nació en Belén. Él no nació en Galilea, ¿no? Y esta expresión de esos judíos, como estos galileos que son menos, que tienen menos instrucción, menos educación, ¿cómo es que ellos pueden estar hablando en tantos idiomas? Ellos están realmente sorprendidos. Primero, no fue cuando, en el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todas esas otras lenguas eran lenguas que eran entendibles. Cada persona que estaba aquí, de otras regiones, estaban escuchando lo que esas 120 personas estaban hablando. ¿Y qué es lo que ellos estaban hablando? Lo dice en el versículo 11. Todos estaban
hablando en otras lenguas las maravillas de Dios. No estaban hablando cualquier mensaje, todos estaban alabando a Dios, todos estaban hablando maravillas de Dios. En ese instante, cuando está en el día de Pentecostés, aquí en el aposento alto, donde están los apóstoles y los discípulos, donde nuestro Señor Jesucristo, donde el Padre, nuestro Señor Jesucristo, ha enviado el Espíritu Santo para que more en ellos, está sucediendo algo. En este instante, por el bautismo en el Espíritu, todos ellos, las 120 personas que están en el aposento alto, están siendo colocados en un lugar. Están siendo colocados en el cuerpo, en un cuerpo espiritual. Están siendo colocados en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. En ese momento que están, es el nacimiento de la iglesia. Y con la venida del Espíritu Santo, ellos están siendo bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, están siendo colocados en el cuerpo de Cristo. Hay muchos versículos, vamos a leer algunos sobre el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 5, 23. Así dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es el Salvador de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 23. 24 dice, que la iglesia está sujeta a Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está sujeta a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice, Pablo está hablando, ¿no? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Todo el sufrimiento, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, su muerte, todo lo que sufrió antes de su muerte y en su muerte, fue por su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, aquí lo dice claramente, es la iglesia. Nosotros como la iglesia de Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, ¿no? Cuando los discípulos están siendo bautizados en el Espíritu Santo, ellos están siendo colocados en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, ¿no? En Romanos 12, versículo 5. Así nosotros siendo muchos, somos muchas personas, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, porque pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿no? Estamos unidos, como los miembros del cuerpo de Cristo estamos unidos a Cristo por la salvación que Él nos ha concedido. Eso lo dice, lo explica en Efesios 4, 15 a 16. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, porque Él es la cabeza de todo. Un cuerpo
camina todo junto. La cabeza no puede andar sola. Es un cuerpo. Todo el cuerpo anda junto, ¿no? Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo seguimos a Cristo. En Efesios, eso lo dice en Efesios capítulo 1, del versículo 22 al 23. Perdón, Efesios capítulo 1, del 22 al 23. El Espíritu Santo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Voy a tratar de decirlo más despacio. ¿Alguien está en Efesios capítulo? Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo porque Él es la cabeza, ¿eh? Efesios capítulo 1, 22, 23. En Romanos 8, 9, el Espíritu Santo habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Porque el que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios. Quien es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios, ¿no? Romanos 8. En 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 31 nos describe Capítulo 12, del 4. el cuerpo de Cristo tiene una diversidad de dones. Ahí habla sobre los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y todas para determinadas funciones. Y en 1 Corintios capítulo 12 versículo 12. 1 Corintios 12 más. Dice, van a empezar desde el 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Estaba hablando, describiendo diversos tipos, diversos dones del Espíritu, ¿no? Bien, Pablo nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, ¿no? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Luego dicen en un versículo que todos conocemos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este versículo lo vamos a ver, lo podemos ver ahora, ¿no? Aquí Pablo define el bautismo con el Espíritu Santo, en este versículo que hemos leído, en el 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el bautismo con el Espíritu Santo somos colocados en este cuerpo que hemos visto, en un cuerpo espiritual, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. El bautismo con el Espíritu Santo es eso, cuando Jesucristo nos coloca en su cuerpo. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cuándo es que somos colocados en el cuerpo de Cristo? Es cuando somos salvos. Cuando Dios hace que escuchemos el Evangelio y creamos. Cuando Dios nos da la fe, cuando Dios nos da el arrepentimiento, cuando Dios nos da el arrepentimiento y nos da la fe para creer en Cristo. En ese momento que que Jesucristo nos coloca en su cuerpo, ¿no? Por eso, ¿por qué mencionamos todo eso? Porque en muchos lugares también es enseñado que debemos orar por el bautismo con el Espíritu Santo. Lo hemos escuchado mucho. Y comienzan a hacer una división. Hemos visto el cuerpo de Cristo es uno. Y el Espíritu Santo fue enviado para unirnos, no para separarnos. Más ¿qué es lo que sucede en muchos lugares? Gracias a Dios que en nuestra iglesia no sucede eso. Lo menciono porque nos vamos a encontrar. Y vamos a conversar, vamos a escuchar. Y cuando escuchemos, Dios va a permitir que podamos compartir con ellos. El Espíritu Santo fue enviado para unirnos, porque nos ha unido en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Más ¿qué es lo que sucede? Comienzan a hacer divisiones. Los que son bautizados con el Espíritu Santo como si fuesen más espirituales,
y los que no son bautizados con el Espíritu Santo, a quienes les recomiendan que deben buscar ser bautizados con el Espíritu Santo, y le dicen que el medio por el cual ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo es que perseveren orando. Mas el bautismo con el Espíritu Santo es una obra soberana de Dios. ¿En qué momento exacto? No lo sabemos, mas cuando somos, después de ser salvos, después de arrepentirnos y creer en Jesucristo, Jesucristo nos coloca en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, siendo unos, ya somos uno en Cristo, ya somos uno en Cristo, ¿no? Ahí es donde dice que tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo para que puedas hablar en lenguas. Porque aún piensan que la manifestación del Espíritu, del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lengua. Es hablar en lengua. Y es enseñado de esa manera. Y nosotros hemos escuchado esas enseñanzas. Más vemos que en el mismo libro de Hechos nos dice algo diferente. Hemos visto en el versículo 4 del capítulo 2 que ellos fueron, no menciona que fueron bautizados. Sabemos que fueron bautizados con el Espíritu Santo, más lo que describe en Hechos en capítulo 2, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, nos dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y la manifestación, hubo una manifestación audible que fue el hablar en lengua. Y es más, en el libro de Hechos describe muchas conversiones, muchísimas. Y lo vamos a ver, Dios mediante, con el transcurso del tiempo. Mas vamos a leer en 3 ocasiones que hubo esa manifestación audible de hablar en lengua cuando ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién quiere escribirlo? Es en el capítulo 2, en el capítulo 10, versículo 46. En el primer lugar fue cuando los discípulos y los apóstoles, ¿eh? En Hechos capítulo 10, versículo 46, es en la conversión de gentiles, personas que no eran judías. En Hechos capítulo 19, versículo 6, Pablo se encuentra con discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista. Y hay un pasaje en el capítulo 8, del versículo 14 al 19, donde no menciona textualmente que ellos están siendo bautizados con el Espíritu Santo, más deducimos que lo están siendo. ¿Por qué? Lo vamos a leer para poderlo entender. 14. Hechos 8, 14 al 19. Hechos 12. Se encuentran Pedro y Juan. Nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro y Juan se dirigen a Samaria, ¿no? Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Las personas que están en Samaria, ¿no? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ellos habían sido bautizados en agua, ¿no? Vemos una diferencia. En el versículo 17, entonces les imponían las manos, ¿quiénes? Juan y Pedro, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero.
Y Simón dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. No describe que ellos están hablando en lenguas, más viniendo de lo que estamos leyendo, ¿cómo es que Simón puede identificar que ellos están siendo bautizados con el Espíritu Santo? Probablemente ellos estaban hablando también en lengua. Por eso que Simón ve y piensa y desea hacer eso y les ofrece dinero. Porque si no, no habría otra manera de él estar viendo y estar seguro que están siendo bautizados con el Espíritu, ¿no? Se deduce, no lo dice textualmente. Serían esos 3 lugares seguros y el cuarto lugar que hemos mencionado, Hechos 8, 14 a 19, que deducimos que ellos pueden estar hablando en lengua. Solamente esos 3 o 4 lugares que en todo el libro de Hechos habla sobre personas que hablan en lengua. Luego vamos a ver que más personas se convierten y ya no hablan más, la palabra de Dios no menciona más, ni Lucas menciona más que alguien está hablando en lengua. Sabemos en el libro de Corintios, Pablo habla, enseña a la iglesia de Corintios sobre los dones del Espíritu Santo y él describe sobre, es más, es el último don que él menciona, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Los últimos dones que él menciona es diversos géneros de lengua, y a otras personas Dios les da interpretación de lengua. Hay 2 posiciones actualmente. Son los cesacionistas y los continuacionistas. Los cesacionistas que creen que han cesado los dones del Espíritu Santo. Y los continuacionistas son los que creen que continúan los dones del Espíritu Santo. Pero les menciono eso, más los cesacionistas creen que han cesado algunos dones del Espíritu Santo y creen que han cesado de la manera que era manifestado hasta estos versículos que hemos leído, hasta que llega un momento en el libro de Hechos que esas señales y prodigios que Dios está haciendo por medio de los apóstoles ya no son mencionados más. No solamente el hablar en lengua, sino las sanidades que hacían, lo que Pablo y Pedro han sido usados para resucitar muertos. Llega un momento en que ya la palabra de Dios no dice nada, ni Lucas dice más nada. Llega un momento, y ellos se basan a eso, que ha llegado un momento que Dios ha autentificado, dice, es la palabra que ellos usan, autentificado el ministerio de los apóstoles con milagros y señales, prodigios y señales. Milagros, prodigios y señales que han sido manifestados en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también, en todo su ministerio. Mas también nuestro Señor Jesucristo llega un momento en que ya no hace tantos milagros. Porque cuando Él hacía muchos milagros y sanaba a todos, le seguía una multitud. Mas llegó un momento que esa multitud se alejó. En el libro de Hechos nos describe también de esa manera. Llega un momento en que ya no es mencionado. Y los cesacionistas se basan en eso. Mas hay algo. Dios es soberano. Y Dios puede hacer. Es algo que... Porque en ese tiempo, sí, cuando por ejemplo Pedro y Juan están yendo al templo y les dice, ¿no? El que está sentado allí le dice que le pide una limosna, ¿no? Y ellos le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién sana allí? ¿Pedro? Es Dios, porque Dios es soberano. Pedro es tan solamente el instrumento. Dios puede, y vemos en nuestra vida, vemos
la mano poderosa de Dios y tenemos muchos testimonios. Nosotros no hemos sanado a nadie. Quien sana, si alguien es sanado, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y Dios es soberano y creemos que Dios puede hacer lo que más hay algo. Dios en su soberanía ha determinado hacer las cosas que vemos por medio de la oración de sus hijos. Por medio de la oración de sus hijos. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Les menciono eso. Tal vez más adelante podamos, Dios permita que podamos ver más minuciosamente esas dos posiciones. Porque dentro de los protestantes reformados existen esas dos posiciones, tanto continuacionista como cesacionista. Personas que creen que continúan los dones del Espíritu Santo, personas que creen que ya no son manifestados los dones del Espíritu Santo como en la época de los apóstoles. Pero que sí, que no como en la época de los apóstoles, pero que sí, cesaron totalmente. Los cesacionistas, por ejemplo, Pienso que ya no hay. la mayoría de los cesacionistas afirman que ya no existe el don de lenguas. Los cesacionistas, he visto que la mayoría cree que ya no existe el don de profecía. Entendemos que Dios ha hablado y toda la palabra de Dios está en las escrituras, ¿no? En las escrituras más creemos que Dios habla al corazón del hombre. Dios habla al corazón del hombre y Dios habla por medio de su palabra. Nos habla y continúa hablando, ¿no? Cuando hablan de don de profecías, quiere decir que hay profetas que ellos, por ejemplo, que ahora último, que en el Por ejemplo, 2012, año 2012 se iba aquí va a haber el sí, fin del el mundo. fin del mundo y que todo el mundo ya estaban alistando. Sí, la mayoría de los cesacionistas van a explicar que ha cesado el don de profecía de esa manera. Que depende de cuál sea la definición de profecía. Más profeta es quien proclama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay parte de la palabra de Dios que es profecía, porque aún no se ha cumplido, ¿no? Entonces quien proclama la palabra de Dios, la mayoría de nosotros, creemos que es un profeta, más no que esté recibiendo una nueva revelación. No es que sea una nueva revelación, es que el profeta viene y Dios No, le que dice que dice, sí, que Dios me ha hablado. Sí, es que muchas iglesias le puede hablar, pero le habla por medio pero de si su no lo palabra. dejas, si no dice, la palabra. el Señor me ha hablado que tú vas a viajar, que eso ya parece adivinación. O por sueño, ¿no? Que ustedes se van a unir así. Sí, sí, me ha hablado, sí. No. Pero está El Señor me ha revelado. todo de palabra. Dice sí, que a veces así hacen las iglesias, ¿no? Vienen, invitan a alguien, a un profeta, y el profeta dice que comienza a pasear por todo el culto, ¿no? Y dice, tú, yo te he dicho, tú, así. Y entonces eso se dice profeta. Si no es profeta, no es ese. El profeta es el que te dice, arrepiéntete. Y declara, profetízalo, ¿no? Sí, ¿Tú sí. lo crees? Profetízalo. Sí, pero así te Profetízalo. Sí, ¿Tú lo sí. crees? La palabra de Dios. Sí, Se baseando en la imagina. La profecía está acá, ya nos ha Claro, dado. dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Sí. Es ahí está escrito. Confunden eso, ¿no? Eso, ¿no? Mucho. Es un profeta, pero parece más adivino que profeta, ¿no? Entonces entendemos que no hay más revelación, no hay nueva revelación de Dios. Todo está Porque allá. sería terrible pensar que tenemos ya la palabra de Dios y Dios está revelando aquí. Entonces nos diga y tenemos que completar la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios ya ha sido iniciada y ha sido cerrada. Entonces debemos estudiarlo cada pasaje que está en la Biblia para no ser engañados. Porque muchos somos engañados por cualquier cosa, por cualquier palabra. Sí, dejan llevar. Muchos se dejan llevar por esas cosas externas, se dejan impresionar. ¡Ay, qué me dijo!
Corintios capítulo 12. Aquí es el pasaje más claro en el que Pablo nos describe que el bautismo con el Espíritu Santo es cuando somos, es más, dice, fuimos todos bautizados en el cuerpo. La relación al bautismo en el Espíritu Santo como siendo colocados, bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿no? El bautismo con el Espíritu es un acto soberano de Dios. No hay como pedirlo en oración. Porque si ya estamos orando y Dios nos está oyendo es porque ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Porque si no, Dios no nos oiría, ¿eh? Y es una vez y es irrepetible, no se repite varias veces. Porque, más, ¿qué es lo que hay? O sea, no es el bautismo, más hay algo. Lo que las personas describen como el bautismo, es raramente con el Espíritu Santo como si fuese algo repetitivo, que es la llenura del Espíritu. Es la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu sí es algo Entonces no sería el bautismo, sería la llenura del Espíritu Santo. el bautismo con el Espíritu Santo es una vez, cuando somos colocados en el cuerpo de Cristo. Si somos parte del cuerpo Si de tenemos Cristo, el ya hemos Espíritu, sido entonces bautizados. buscamos la llenura del Espíritu Santo. Sí, Y eso- el hermano y eso- César nos enseñó una vez que la llenura del Espíritu Santo es conocer la palabra de Dios y Ahora ser vamos lleno a del ver. conocimiento de Él. ¿Por qué tenemos la seguridad y la convicción que no, el bautismo con el Espíritu Santo no es algo repetible? Porque no hay ningún mandato en las Escrituras que sed bautizado con el Espíritu Santo. Lo podemos buscar y no hay. Mas sí hay un mandato del Señor de ser llenos del Espíritu Santo. Y está en Efesios. Lo hemos visto varias veces, ¿eh? En Efesios capítulo 5, versículo 18. Y las iglesias pentecostales quieren evitar el Pentecostés, ¿no? Y así. Es que hablamos rápidamente la semana pasada. Está sucediendo, es una época de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesucristo asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, ¿no? Y la venida del Espíritu Santo ya lo hemos entendido. El Espíritu Santo está en la tierra, más con los creyentes, y la venida del Espíritu Santo para estar en el creyente, ¿no? Es un tiempo de transición. ¿Por qué? Porque los discípulos que están en el aposento alto en el día de Pentecostés, ellos ya son creyentes. Más la promesa del Padre y del Hijo aún no se había cumplido, se cumple en el día de Pentecostés. De ahí en adelante ya es diferente, ¿no? Por eso que hay una confusión allí, porque las personas que dicen que debemos pedir el bautismo con el Espíritu Santo se basan a eso, que ellos estaban esperando. Hemos visto varias cosas que ellos están esperando, pero más en el mismo momento en que ellos son bautizados con el Espíritu, ellos no están orando, porque están sentados, ¿no? Y el mandato del Señor es ser llenos del Espíritu. Está en Efesios 5, 18. Lo hemos visto varias veces, ¿no? Vamos a ver una vez más. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed. Es una orden. Sed, llenos del Espíritu. Hablando entre... Y las manifestaciones de un hombre de Dios que es lleno del Espíritu, lo describe en el 19 en adelante. Hablando entre vosotros con salmos, no habla de cualquier manera, los salmos es palabra de Dios, habla la palabra de Dios. Alaba a Dios con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, con voz y en su corazón, diariamente, en todo momento, ¿no?
Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el 21 comienza a decir, someteos unos a otros. Entendemos que quien es lleno del Espíritu se somete a las autoridades, se somete unos a otros, ¿no? Vemos las manifestaciones de quien es lleno del Espíritu, y el mandato del Señor no es que seamos bautizados con el Espíritu Santo, más sí que seamos llenos del Espíritu Santo. Y vimos en una oportunidad, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Rápidamente para entenderlo, en Colosenses 3, 16, 17. Podemos dejar abiertos el mismo pasaje de Efesios para ver una comparación. Colosenses 3, 16 al 17. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora describe a una persona que en su corazón sobreabunda la palabra de Cristo. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Es lo mismo. La misma manifestación de quien es lleno del Espíritu, la misma manifestación de quien es lleno de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué entendemos? El ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a la palabra de Dios y hacemos la palabra de Dios, somos llenos del Espíritu. Y eso sí es gradual. Es gradual. Eso sí. Por eso que Dios manda, es un mandato. Ser lleno del Espíritu es gradual. Sí, porque somos llenos de la palabra de Dios conforme nosotros estudiamos, cómo buscamos, cómo aplicamos la palabra de Dios. Y eso va a continuar hasta que el Señor nos llegue a su presencia. Llegaremos, el Señor nos dará madurez, mas así mismo maduros continuamos buscando al Señor. Y cuanto más buscamos al Señor, seremos más llenos del Espíritu Santo. El ser lleno significa ser controlados. En el original griego, ser lleno significa ser controlados. Controlados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y cómo somos controlados por el Espíritu Santo? Cuando nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón sobreabunda en la palabra de Cristo y vivimos conforme a la palabra de Dios, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Volvemos a Hechos. En el versículo 5 dice, capítulo 2, versículo 5. Y que rápidamente ya lo hemos visto, ¿no? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En ese momento, en la fiesta de Pentecostés, estaban en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿Por qué piadosos? Porque buscaban cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el Antiguo Testamento es que ellos guardasen las fiestas. Y ellos venían de todas las naciones bajo el cielo. No eran personas que vivían en Jerusalén, sino que venían de diferentes lugares. Recordamos porque era la fiesta, una de las fiestas de la peregrinación. Ellos venían en peregrinación de otros lugares y distantes. Y vemos hecho este estruendo, el estruendo que hemos leído en el versículo 2, el estruendo que es como de un viento recio que soplaba. Ellos han escuchado ese estruendo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ellos estaban en la ciudad de Jerusalén, han escuchado el estruendo y se han dirigido al lugar donde ha sido ese estruendo, y es en ese lugar, en el aposento alto. Y allí ellos están confundidos, dice. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Los apóstoles y los discípulos, cada uno estaban hablando en lengua, en diferentes lenguas. Cada una de esas personas que han venido de diferentes lugares ya son personas que vivían en esos lugares. Eso quiere decir que ya no hablaban
el hebreo, ¿no? O hablaban el hebreo y hablaban otros idiomas, los idiomas de esos lugares, ¿no? Y en versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ya hemos visto galileos, porque ellos pensaban que los galileos eran personas sin estudio, de menor conocimiento, ¿no? Y asimismo, siendo galileos, ¿cómo es que está sucediendo eso? ¿Cómo es que estos hablan estas cosas, ¿no? En otros idiomas, ¿no? Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esta es la prueba contundente que ellos estaban hablando, lenguas humanas. Hay un solo lugar donde habla sobre lenguas angelicales, en Corintio. Aún si hablase, está en los dones del Espíritu de 1 Corintios capítulo 13. Está hablando sobre el amor, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Muchas personas dicen, esta es la prueba de que existen lenguas angelicales. Pueden existir. Mas en todas las escrituras vemos muchas veces que Dios envía a un ángel y habla con los humanos. Ninguno de ellos dice que el ángel le habló en otro idioma. Es más, todos los ángeles que se han presentado ante un hombre les ha hablado en el idioma que ese hombre hablaba. Entonces, aquí vemos que dice, si yo hablase, es algo suponiendo, aún si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal. Eso no es una afirmación, sino es una suposición. Entonces vemos todos estos puntos, puntos que necesitaríamos guardarlos para cuando nos encontremos con personas así con